Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9:01 de la mañana de este miércoles 26 de abril del año 2023. En este momento usted está en la sintonía de En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. En su celular, en su móvil inteligente, usted también nos puede escuchar con la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar gratuitamente en su celular. Y si entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Hola, hola a todos los que nos están viendo. Recibo el saludo de Judith Oropesa desde San Cristóbal, en el estado Táchira. Jennifer Quiliche, un gran abrazo para Floralicia, para mí desde una soleada Caracas. Aeda Bon está en Orlando. José Ede Villa está en el estado Zulia. Alfredo Eduardo González Pedrique en Dulcinella, Toronto, allá en Canadá. Doña María Alicia Sifontes, muy buen día, gracias por siempre estar presente. Guillermo Triana desde Humboldt, Texas. Chere Ramos Graterol también siempre presente desde Caracas. Nancy Teresa Herrera desde la Valencia venezolana. Gracias, Nancy. Gracias por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Muy buenos días, Flor Alicia. Buenos días, y llegamos al 26 de abril. Ya está cerrando el mes, César. ¿Ya? Feliz día a todos. Y Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Hoy muy buena moza, muy elegante. ¿Qué tienes plan hoy? ¿No? Mariel Sofía Rodríguez está en Madrid. Ella se encarga de la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días desde Pedrezuela, un pueblito por aquí de Madrid, que se empieza a notar ya el calor, así que nada, deseamos que el programa de hoy les guste mucho. Saludos también a todos mis compañeros allí en el estudio. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Daniel Patiño está en los controles. Buenos días, Daniel. Buenos días, César. Buenos días, equipo. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarle es César Miguel Rondón. Hoy, 26 de abril, es el día de San Isidoro de Sevilla, santo patrón de las facultades de Filosofía y Letras. Isidoro, saludos a los Isidoros y a las Isidoras también. Epa, Isidoro, buena broma que me echaste. Isidoro Brownstein, por ejemplo. Isidoro Brownstein, sí, un buen amigo, un buen médico. Y Isidoro, el cochero al que le cantaba Villos. Hemos debido tenerlo preparado, ¿verdad? Pero bueno, se nos pasó, Daniel. Es el día de San Anacleto Papa, llamado también San Cleto. Entonces, felicitaciones a los Anacletos, o Cletos, y Anacletas, o Cletas. Es el día de San Basileo. Y es el día de Santa Engracia. Engracia sí hay muchas, ¿no? Felicitaciones a las Engracias. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, para el día de hoy, repite la luna creciente en Cáncer, que es una luna sumamente auspiciosa, es la luna de los sentimientos, es la luna de los enamorados. Es tan buena esa luna que es buena hasta para casarse, buena para todo lo que tiene que ver con los niños, y además es la luna de la fertilidad, y además está creciente, usted sabrá sacar su cuenta. Es una buena luna para, ya que está creciente, sembrar y podar plantas. Es excelente para mudarse de casa o apartamento. También muy propicia para todo lo que tiene que ver con la nutrición, buena para iniciar un régimen nutricional. Y ya que es la luna de los sentimientos, cuidado, porque si usted está muy sentimental, puede ser herido o herida sentimentalmente. Ojalá eso no ocurra. Luna creciente en
Cáncer, Sol en Tauro y Mercurio retrógrado cuando nos amanece este miércoles 26 de abril del año 2023. Para el día de hoy vamos a conversar con el periodista Alonso Moleiro. En este momento está allá en Boston, en Cambridge, en Harvard. Con Alonso vamos a abordar el tema de la situación de la oposición venezolana, tan cada día más fragmentada, y el caso puntual de Juan Guaidó, que por cierto han anunciado una rueda de prensa para hoy a las 10. A lo mejor nos da oportunidad de comentar algo de esa rueda de prensa. En Washington vamos a conversar con Rafael Bernal a propósito del juicio que se le sigue a Enrique Tarrio, el líder de los Proud Boys, y todo lo que esto vincula con los sucesos del 6 de enero del 2021. Vamos a conversar con la doctora Dadilia Garcés. Ella es médico epidemióloga, y es que en la Samoa Americana, al otro lado del Océano Pacífico, allá en Oceanía, en la Samoa Americana hay un brote de sarampión que ya se ha declarado en emergencia de salud pública. Y vamos a conversar en Londres con la maravillosa actriz venezolana Gledys Ibarra, quien se apresta para montar La Monstrua en el Teatro Amaya en Madrid. Además de esto, el foro en el día de hoy, con el hashtag Chernóbil 37 años después, será precisamente para abordar el tema de lo que fue todavía la catástrofe nuclear más grave que ha existido en la humanidad. Para ello contaremos con la doctora Aurora Bilbao. Ella está, no me dicen aquí dónde está la doctora. ¿En dónde? En la Aurora Bilbao es evidentemente una doctora vasca. Ella es especialista, coordinadora de la Asociación Internacional de Médicos para Prevención de la Guerra Nuclear, y su tesis doctoral está relacionada con el plutonio. Almanza. Y en Moscú vamos a conversar con la historiadora Elena Bogush para abordar este foro en la mañana de hoy. Cuando vamos a las efemérides de este día, tenemos que en el año 121 de nuestra era nació el emperador romano Marco Aurelio. Y en el año 570 nació Mahoma, fundador del Islam. La efeméride acota: el Islam es una religión abrahámica, monoteísta, que adora exclusivamente a Alá. Sus seguidores se denominan musulmanes y, según sus creencias, Mahoma es el último de los profetas enviados por Dios y sello de la profecía. El libro sagrado, el Corán, fue dictado por Alá a Mahoma a través de Jibril o el arcángel Gabriel. El Islam es la segunda religión más grande del mundo tras el cristianismo y la que tiene mayor crecimiento en términos de seguidores. En 1905 nació Raúl Leoni, abogado, fue presidente de Venezuela entre 1964 y 1969. El 26 de abril de 1924 se publica El Proceso, una de las primeras grandes novelas de Franz Kafka. Esta noticia es un regalo para los magallaneros. El 26 de abril de 1931 se transmite por primera vez un juego de béisbol por radio en Venezuela. El juego fue entre el Magallanes y el Royal Criollos. Lo transmitió la emisora Caracas Yankee Víctor 1BC. El juego lo narró el cubano Esteban Ballesté y el Magallanes ganó 2-1. Ahí está Laurita celebrando algo que ni soñaba en nacer ella. El 26 de abril de 1937 fue el trágico bombardeo de Guernica en el marco de la Guerra Civil Española. El bombardeo lo llevó adelante la Legión Cóndor alemana, como parte de su entrenamiento para lo que después sería la Guerra Mundial. Arrasaron con Guernica y de allí el famoso cuadro de Pablo Picasso. Hoy está cumpliendo, 53 años la señora Melania Trump,
lo celebrará. Y el 26 de abril de 1986, hace 37 años, ocurrió el accidente en la central de Chernóbil, en Ucrania, el mayor accidente nuclear de la historia, el desastre de Chernóbil. El 26 de abril de 1951 nació Diego Verdaguer, un cantante mexico-argentino, decía mexicano hasta las pampas. Él falleció el año pasado, Diego Verdaguer. En 1962, de manera que está cumpliendo hoy 61 años, la española María del Monte. El 26 de abril de 1969 se estrenó en San Francisco, California, este tema que pasó a ser luego emblemático, de los más importantes y representativos de Led Zeppelin. Se estrenó en un concierto y después fue que apareció en el disco. Esto ocurrió en el Winterland Ballroom, Whole Lotta Love. A ver, ahora sí está ya con nosotros. Estamos llamando a Hani Martínez Ward de The World Law Group. Vaya anotando este número en su teléfono celular, por favor. 855-DOLOR55. 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. Repito, 855-365-6755. Y en las redes sociales, en el Instagram, es @Hani Martínez Ward, W-A-R-D. Ella es de The World Law Group. César, me llamó mucho la atención estos días que tuviste la oportunidad de conversar largo con ella, el caso que ha ganado Hani Martínez Ward aquí en Estados Unidos, que es un caso histórico, César. Sí, $100 millones. Y eso fue un accidente que tuvo una persona, la llamó a tiempo a ese número que César menciona, y después de trabajarlo, pues lograron esa cifra histórica. Me parece increíble. Nada. Bien, trataremos entonces de llamarla más tarde. Vamos entonces con el editorial en la mañana de hoy. El editorial con César Miguel Rondón. Se dio la declaración en Bogotá, luego se publicó un documento, la conferencia a la que invitó el presidente Gustavo Petro, delegados de una veintena de naciones, para resolver la crisis venezolana. En el resumen que publican los diarios colombianos, tenemos que se identificaron posiciones comunes en torno a estos temas. 1. La necesidad de establecer un cronograma electoral que permita la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos. En ese sentido, se mencionó la importancia de tener en cuenta las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea del año 2021. 2. Que los pasos acordados a satisfacción de las partes vayan en paralelo con el levantamiento de las distintas sanciones. 3. Que la continuación del proceso de negociación facilitado por el Reino de Noruega y ha tenido lugar en México sea acompañado con la aceleración de la implementación del Fondo Fiduciario Único para Inversión Social en Venezuela. Ante esto, ¿cuál ha sido la reacción oficialista? Mientras la oposición que se reúne en la plataforma unitaria saluda que se haya insistido en la necesidad de retomar la negociación en México, la oposición dijo: celebramos que en las discusiones que se dieron en el día de hoy hubo un consenso total entre todos los países participantes sobre la necesidad de retomar de manera urgente, sin excusas ni más dilaciones, el proceso de negociación establecido en la Ciudad de México.
Ante esto, ¿cuál fue la reacción del régimen de Maduro? Maduro, en un comunicado, el régimen reiteró la necesidad imperante de que sean levantadas todas y cada una de las medidas coercitivas unilaterales, ilegales y lesivas del derecho internacional que constituyen una agresión a toda la población venezolana y que obstaculizan el desarrollo de la vida económica y social del país. Reclamaron la devolución de los activos pertenecientes al Estado venezolano ilegalmente retenidos por países e instituciones financieras extranjeras. Cuando ellos insisten en el tema de las sanciones, eso es lo único que les está interesando. Leo un artículo publicado por el analista Antonio de la Cruz en Washington, quien dice: la visita que hizo Gustavo Petro a Washington tenía el objetivo de lograr un compromiso de la Casa Blanca de flexibilizar las sanciones económicas impuestas, primero por la administración Trump y luego por Biden, sobre PDVSA, Minerven y el Banco Central. La lógica de las sanciones, herramientas diplomáticas y económicas en ese momento, fue para restaurar la democracia en Venezuela y el resguardo de sus activos en el exterior. 4 años después, Venezuela es la peor dictadura y la más corrupta del hemisferio occidental, según los índices de democracia y de la corrupción. Es decir, que, a pesar de las sanciones, la cúpula que controla el poder desde Miraflores no ha dado muestras de ningún cambio. Al contrario, ha afianzado un modelo autoritario en el que se violan sin remordimiento todas las libertades garantizadas en la Carta Magna. Por tanto, el ex guerrillero del M-19, es decir, Petro, buscaba flexibilizar las sanciones sobre el gobierno de Maduro, mas eso todavía no se ha dado. Dice el analista que lo de Petro fue virtualmente una suerte de encerrona en Bogotá para levantar sanciones. Petro montó una encerrona a la Casa Blanca para aliviar las sanciones a Maduro, pero eso no se ha visto todavía y por lo visto tampoco se logrará. He leído párrafos del artículo de Antonio de la Cruz. Son las 9:20 de la mañana. Ahora sí, Jani está con nosotros. Muy buenos días, Jani. Muy buenos días. Feliz miércoles para todos y bueno, siempre queremos recordarle que estamos aquí para cuando usted tiene un accidente, le podemos ayudar en todo el aspecto. Le podemos ayudar en el arreglo de su carro, le podemos ayudar en el tratamiento médico y buscar un doctor cerca de su casa o de su trabajo que sea conveniente para usted y le podemos ayudar a obtener una compensación monetaria que usted merece por ley después de ser víctima de un accidente. De manera tal, Jani, que es una asesoría con muchos beneficios. El reparar el automóvil, el buscar el médico, más la compensación económica. Exactamente, esas 3 cosas que le da la ley aquí en la Florida para hacer un reclamo y lo más importante es que a usted no le cuesta un centavo buscar esta asesoría. Deje que nosotros lidiemos con la compañía de seguro, que hagamos esas llamadas para usted, que le ayudemos con todo el aspecto del accidente para que usted pueda recuperar su salud, regresar a su día a día y nosotros lidiemos con el problema legal. El teléfono de Jani Martínez Ward es el 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. ¿Y por qué hay que insistir en que hay que moverse rápido? Porque solo tiene 14 días, Jani. Exactamente, hay que insistir porque si usted llama al día 15, al día 16 y el seguro le niega el reclamo, el seguro no quiere pagar, el seguro dice que usted tiene que pagar un deducible o un copago, ya es demasiado tarde. No lo podemos representar, aunque usted vaya a corte, bajo un juez, esa es la ley. Si usted no actúa buscando un abogado dentro de los 14 días, pierde todo derecho y ya después, cuando el seguro se niegue, no podemos hacer nada para usted. Por ello, es bueno que tenga este teléfono en la memoria de su celular. 855-DOLOR55,
855-365-6755. ¿Algo más, Jani? No, eso es todo. Muchísimas gracias. Estamos aquí en nuestras oficinas de Miami Lakes. Si usted quiere pasar por aquí, lo esperamos. 24/7 le van a atender el teléfono, ¿eh? Gracias, Jani. Muchísimas gracias. 855-DOLOR55, 855-365-6755. 9:23. Una pequeña pausa y al regreso las noticias de Estados Unidos, Venezuela, América Latina y el mundo. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. 9:24. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El caso de conspiración sediciosa contra el ex líder de Proud Boys, Enrique Tarrio, y 4 lugartenientes de ese grupo llegó al jurado en el día de ayer después de que decenas de testigos durante más de 3 meses, en uno de los casos más graves que surgieron del ataque del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de los Estados Unidos. El jurado comenzará a deliberar hoy para decidir si el expresidente nacional de Proud Boys y 4 coacusados son culpables de conspiración sediciosa, por lo que los fiscales alegan que fue un complot desesperado para mantener al presidente Donald Trump en la Casa Blanca después de que el republicano perdiera las elecciones en el 2020. Se espera que hoy el líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, presente un proyecto de ley que combine una legislación de aumento del techo de la deuda con una estrategia de reducción, pero no está claro aún si tiene los votos para aprobarlo. Los republicanos de la Cámara necesitan 218 votos republicanos y tienen un margen de 4, lo que significa que se han estado ajustando de la noche a la mañana. El proyecto de ley de la deuda es la prueba política más importante hasta el momento para McCarthy, ya que pretende utilizar la propuesta radical, que es poco probable que sea un paquete final de votación de la deuda para arrastrar al presidente Biden y a los demócratas del Senado a la mesa de negociaciones sobre el límite de la deuda. Estados Unidos se enfrenta a un déficit de 31.4 billones de dólares, y si el país no paga la deuda o no aumenta su capacidad de endeudamiento, los expertos pronostican una posible crisis económica. El presidente Biden y el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, firmarán una declaración sobre coordinación nuclear durante la visita de Yoon a Washington en esta semana, en respuesta a las provocaciones de Corea del Norte. Los avances nucleares de Corea del Norte han encendido el debate en Corea del Sur sobre si el país aún puede confiar su seguridad a su aliado con armas nucleares en Washington. Y hablando de Corea del Sur, el primer ministro Han Duck-soo y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, mantuvieron en Seúl una reunión para estrechar lazos económicos, coincidiendo con el 70 aniversario de la alianza entre sus respectivos países. 2 compañías de cigarrillos británicas ayudaron a financiar el programa nuclear de Corea del Norte. British American Tobacco y una subsidiaria acordaron pagar $629 millones por violar las sanciones a Corea del Norte, la sanción más alta jamás impuesta en la historia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Son las 9:27 de la mañana. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. La Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela, en la que no participaron ni el gobierno ni la oposición venezolanas, esto ocurrió en Bogotá, apuntó ayer a 3 claves en las que coincidieron los 18 países participantes para enfrentar la crisis de la nación caribeña. En su declaración, tras varias horas de diálogo en la Cancillería colombiana, los participantes coincidieron en la necesidad de establecer un cronograma para elecciones libres y un levantamiento progresivo de las sanciones que pesan sobre Venezuela. Igualmente consideraron necesaria la continuación del proceso de negociación facilitado por el Reino de Noruega que ha tenido lugar en México,
y que ésta sea acompañada con la aceleración de la implementación del Fondo Fiduciario Único para la Inversión Social en Venezuela, según informó el canciller colombiano Álvaro Leiva. Además de los 18 países invitados a esta conferencia, asistió el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell. El señor Borrell afirmó que el bloque comunitario está dispuesto a revisar las sanciones personales que tiene dictadas sobre altos cargos del chavismo si avanza la normalización democrática en Venezuela y hay elecciones libres, transparentes e inclusivas. Dijo Borrell, estamos incluso dispuestos a revisar las sanciones personales que hemos aplicado. La Unión Europea no tiene sanciones de tipo económico que afecten a la población, pero tiene que haber un proceso coordinado, un proceso de calendario mutuamente aceptable por las partes. Cita textual, 9:29. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha pedido la renuncia de todos los ministros de su gobierno tras la aprobación por la mínima de la reforma de salud en el Congreso y ha reprendido a los miembros del mismo por su falta de gestión. El máximo responsable de la Agencia Migratoria Mexicana fue acusado formalmente por ejercicio ilícito del servicio público y omisión en sus obligaciones que llevaron a la muerte de 40 migrantes durante el incendio del mes pasado en un centro de detención ubicado en el norte del país. Uno de sus directores generales fue vinculado a proceso por el mismo delito. Durante la audiencia de formulación de cargos contra el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, la Fiscalía Mexicana presentó numerosos documentos que acreditan que tenía entre sus funciones salvaguardar y proteger a los migrantes y las instalaciones del instituto, sin perjuicio de que lo hicieran también sus subordinados. La presidenta del Perú, Dina Boluarte, reclamó la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico al mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador y deploró la actitud reacia de este para entregar la jefatura del bloque económico que le tocaba a Perú desde el pasado mes de diciembre. En una ceremonia por el aniversario del bloque, la señora Boluarte criticó al mexicano por no cumplir con su obligación. López Obrador tenía previsto entregar la presidencia del grupo a Perú el 14 de diciembre, cuando gobernaba entonces Pedro Castillo. El mandatario de México no concretó el traspaso luego de que Castillo fuera destituido por el Congreso el 7 de diciembre, tras intentar disolver el Parlamento e iniciar un gobierno de facto. El señor López Obrador insiste en que el golpe de facto se lo dieron fue a Castillo. 25 reconocidos escritores internacionales dijeron en una carta abierta que dudan de que pueda haber un juicio justo en el caso contra el periodista José Rubén Zamora, crítico y opositor del gobierno guatemalteco dedicado a asuntos anticorrupción. Está preso bajo acusaciones de la Fiscalía de lavado de dinero desde julio del 2022. La manera en que su caso está siendo procesado por las autoridades guatemaltecas resulta vergonzosamente inaceptable y es digno de la atención de las más altas instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, la Cruz Roja Internacional, la Relatora Especial de la Libertad de Expresión de Naciones Unidas e incluso la Haya, según se lee en el documento. Cuba no celebrará su tradicional desfile del Día Internacional de los Trabajadores el 1 de mayo en la Plaza de la Revolución por la crisis de combustible que lleva ya varias semanas afectando el país, según anunciaron fuentes sindicales. En su lugar se celebrarán actos de menor entidad en comunidades, centros laborales y estudiantiles durante varios días y desfiles en los municipios del país. El principal tendrá lugar en el Malecón de La Habana. Se trata de la primera vez desde el triunfo de la Revolución en 1959 que se suspende el desfile del 1 de mayo
por motivos económicos. 9:33 de la mañana. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. Rusia ha redirigido alrededor del 20% del petróleo que iba a Europa a los mercados asiáticos, según señaló hoy el viceprimer ministro ruso Alexander Novak. Esos recursos energéticos que antes se dirigían a Europa se han redirigido en gran medida a nuevos mercados. Si hablamos de petróleo, probablemente redirigimos alrededor del 20% de los volúmenes que antes se suministraban a Europa a otros mercados, la India, China y otros países. Eso lo dijo en el foro Conocimiento Primero. Novak explicó que, en cuanto al gas, Rusia ha reducido el volumen de suministro a la Unión Europea y redirigido también parte a Asia, ya que los suministros de este hidrocarburo a China han aumentado alrededor de 50% el año pasado a través del gasoducto Fuerza de Siberia. El ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov se mostró pesimista sobre la renovación del llamado Acuerdo del Grano entre Rusia y Ucrania, auspiciado por Naciones Unidas y Turquía, y que permite exportar cereal y otros productos agrícolas por un corredor seguro en el Mar Negro. En rueda de prensa en Naciones Unidas al término de su visita de 2 días, Lavrov se refirió en varias ocasiones de forma muy crítica al funcionamiento del acuerdo, firmado en julio de 2022 y cuyo último plazo expira el 18 de mayo. Y al ser preguntado si ya no tenía esperanzas de renovarlo, respondió irónicamente a la periodista: «Vaya, parece usted psicóloga». Ucrania echa este miércoles la vista 37 años atrás para recordar el desastre nuclear de Chernóbil, considerado el peor de la historia, y advertir del riesgo que persiste al día de hoy por la ofensiva militar lanzada por Rusia en febrero de 2022. Para el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, las fuerzas rusas utilizan la táctica del chantaje. Estados Unidos confirmó que los talibanes mataron recientemente al terrorista que ideó el atentado suicida del aeropuerto de Kabul, que en 2021 se cobró la vida de al menos 170 civiles afganos y 13 soldados estadounidenses. Según medios como The Washington Post o The New York Times, que citaron a cargos del gobierno de Joe Biden, analistas de los servicios de inteligencia de Estados Unidos descubrieron a comienzos de abril que el terrorista, un líder de la rama afgana del Estado Islámico, murió en una operación de los talibanes en Afganistán. Decenas de miles de personas han protestado en la ciudad de Tel Aviv contra la reforma judicial que intenta impulsar el gobierno de Benjamin Netanyahu en Israel, coincidiendo con la ceremonia en Jerusalén del Día de la Independencia a la que han asistido tanto Netanyahu como otros miembros del gobierno. El líder chino Xi Jinping ha lanzado un importante impulso diplomático desde que se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú. Sus discusiones con los líderes de Brasil, Francia, la Comisión Europea, Gabón, Malasia, Singapur, España y el príncipe heredero de Arabia Saudita representan un marcado contraste con respecto a hace 6 meses, cuando China todavía tenía estrictas restricciones pandémicas y Xi parecía reacio a dejar Beijing o reunirse con los líderes mundiales. Mientras el ministro de Exteriores de Xi visitó otros 10 países y se reunió o habló con casi 80 dignatarios u homólogos extranjeros. Sin embargo, no ha habido ningún cambio sustancial en la relación de política exterior más importante, según el South China Morning Post, la que existe entre Xi, Putin y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Ayer, la Organización Mundial de la Salud dijo que existe un alto riesgo de peligro biológico en la capital de Sudán, Jartum, después de que los combatientes tomaron el Laboratorio Nacional de Salud Pública. Ahora no está claro de qué lado ha tomado el control del laboratorio, que almacena patógenos del sarampión, la poliomielitis y el cólera. A la OMS le preocupa que los técnicos del laboratorio no hayan podido contener de manera segura el material biológico y las sustancias disponibles. Un experto dijo que si estalla
una pelea en el laboratorio podría convertirse en una bomba de gérmenes. Y siguiendo en Sudán, el conflicto entre el ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido puede desestabilizar a toda la región y detonar una gran crisis que se haga notar durante años, según advirtió el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Contemplar una guerra prolongada y a gran escala es insoportable, dijo Guterres ante el Consejo de Seguridad, reunido para analizar la crisis en el país, que dura ya 10 días y que, según Naciones Unidas, se ha cobrado la vida de 427 civiles y causado heridas a 3.700 en un cálculo conservador. Son las 9:39 de la mañana. Tenemos ahora a Alonso Moleiro en la línea telefónica. Alonso está en este momento en Boston. Alonso, muy buenos días. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás, César? Recibe un abrazo. Encantado de saludarte, como siempre. Muchas gracias, igual. Alonso Moleiro es un destacado analista político y periodista venezolano. Y has publicado, Alonso, recientemente un hilo en el Twitter, sí, donde criticas a la oposición. La dinámica de las facciones opositoras es diabólica. No hace falta el chavismo, ellas solitas hacen la gestión, zancadillas, dobleces, traiciones, falta de compañerismo. Prefieren que las cosas se queden igual si el precio es que un rival se les imponga. ¿Qué es lo que está pasando allí, Alonso? Bueno, César, sí, eso fue un pequeño desahogo porque la verdad es que la oposición venezolana, pues, para hablar en criollo, no quiere servir para nada. Pues. Y digamos, a mí sobre todo me perturba el episodio de Guaidó porque es una muestra de que la oposición venezolana no tiene espíritu de cuerpo, como sí el chavismo, o sea, que es un espacio, una suma de facciones que están buscando el mismo objetivo, pero que están peleándose entre ellas en todo momento. Entonces ves un comunicado gélido ahí, casi que para cumplir, un telegrama lamentando lo que le pasa y siendo solidarios con él, pero mucho silencio, un silencio muy oportunista. Cada grupo opositor, muchos de esos dirigentes creen que hablando con Jorge Rodríguez van a resolver el tema venezolano en unas elecciones. Y se distancian de experimentos a los cuales ellos mismos habían formado parte. Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo. Todo el mundo acompañó a Guaidó en ese gobierno interino. Y entonces, claro, ves a Guaidó saliendo por la puerta de atrás de la cocina. El balance de lo que haga Guaidó, bueno, la historia la historia se encargará de juzgar eso en su momento, pero el esfuerzo pues tuvo momentos interesantes e importantes y grandes fallas, claramente, pero sobre todo quería subrayar un tema fundamental, César, la ausencia de compañerismo de la dirigencia opositora. O sea, cómo todos se detestan. Vas a hablar con un dirigente opositor y lo que hace es hablarte mal del otro. A veces dice cosas que son verdad, a veces dicen mentiras. O sea, cómo no se ven como compañeros. Entiendo que la política no es un club de amigos, pero bueno, uno ha conocido políticos donde hay, digamos, un nivel de compañerismo, pues esa es la palabra. Alonso, y estás hablando de dirigentes políticos en Venezuela y en el exterior por igual, o solo los que están en Venezuela? Creo que hay de todo, creo que hay de todo. Yo creo, claro, estando fuera es más fácil decir algunas cosas. La negociación es un tema delicado, tú tienes que tener cuidado ahorita en Venezuela de las cosas que vas a decir. Yo puedo entender todo eso, o sea, que hay que calcular bien cada declaración, pero a mí lo que me parece increíble es que, o sea, que en realidad una parte de la oposición estaba esperando que esto sucediera, ¿entiendes? Y nadie lo lamenta, sino que bueno, nada, estamos en este tema y haciendo campaña y como si Venezuela fuera la Venezuela de los años 80, César, o sea, como si si votamos cobramos, o sea, una actitud es muy simple y no hay un horizonte político con metas compartidas, ¿entiendes? Eso es lo que y esto, César, hay un detalle, que esto no es un tema solo de los políticos, es lo grave, o sea, que esto es un asunto que toca a la sociedad civil venezolana, o sea, tú ves los actores civiles en el Twitter y como hay muchas personas que bueno, tienen su diagnóstico, tienen críticas a Guaidó, ven las cosas diferentes, se empatan en
digamos, debatir en el debate intratendencias opositoras, como si Maduro no existiera. O sea, y claro, como es más fácil, es más económico, es menos peligroso, entonces están en un plan permanente de autofagocitarse, que imposibilita cualquier resultado. ¿Y por qué Una falta de madurez gravísima. O sea, sí, es eso, falta de madurez. ¿Por qué dices? O sea, ninguno de los dirigentes, César, perdóname, ninguno de los dirigentes de la oposición, salvo uno que otro por ahí, ha sabido ver las cosas más allá de su propio partido. Incluyendo, ese es el problema, incluyendo Voluntad Popular. Incluyendo Voluntad Popular. Sí creo, pero fíjate, lo que yo creo es que en este caso, como Voluntad iba al volante, claro, los otros partidos se confabularon para sacarlo, ¿entiendes? Y además se lanzan infundios en entrevistas y se tiran cosas, es decir, creo que es decir, la unidad no es un tema que tú tienes que decretar, pero hasta que la oposición no tenga algún espíritu, como si el PSUV, pues como si el chavismo es un movimiento que aprueba líneas, que discute políticas y que las acata. ¿Por qué dices, disciplina? mi última pregunta, Alonso, ¿por qué dices el desenlace del capítulo Guaidó me recuerda la salida del gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1993? ¿Por qué? Porque a Guaidó lo que hicieron fue dejarlo solo, terminar pagando él las responsabilidades de todo el mundo. Salieron, o sea, es una manera de entregar su cabeza para ver si los demás se salvan. Poca solidaridad militante. La palabra es militante. Un militante tiene que militar. O sea, es decir, esto no es una sociedad bancaria. ¿Entiendes? La política es diferente y hay algún nivel de solidaridad que tiene que importar el tema. Cuando Carlos Andrés Pérez salió en el 93, todo el mundo hizo una fiesta, pero en realidad, ¿qué fue lo que pasó? Que los políticos de entonces dijeron, bueno, vamos a entregar a Pérez, y le inventaron un tema para sacarlo del poder, para poder salvar todo lo demás. Y creo que además hay mucha hipocresía silente, César, hay mucho silencio, y eso a mí me irrita, me ofende, pues me parece, o sea, esto no es un juego, Venezuela está en la crisis más grave de toda su historia en muchísimo tiempo. Entonces, bueno, ya habrá que enderezar las cargas en el análisis, en principio, y como las cosas que uno oye, y sabe que hay políticos que se reúnen con el chavismo, y Jorge Rodríguez tiene además enorme influencia y capacidad para operar políticamente sobre algunos de ellos. Entonces ver a Guaidó saliendo por más allá de que él lo haya hecho bien o mal, ese es otro debate, si la presidencia sirvió para algo, o para qué sirvió, y dónde estuvo lo bueno y lo malo. Ese análisis habrá que hacerlo. Son las 9:50 de la mañana. 26 de abril de 1986. Explota Chernóbil, 5 días antes del desfile del 1 de mayo, que era una fecha fundamental para el gobernante Partido Comunista de la entonces Unión Soviética. Moscú permaneció en silencio, negándose a admitir que algo había ocurrido hasta que la nube detectada en Escandinavia el 28 de abril, lo que hizo imposible ocultar la catástrofe por más tiempo. Chernóbil en sí, hoy, no está abandonado. Las 19 millas que rodean la planta se denominan zona de exclusión, está fuertemente vigilado y es el lugar de trabajo de cientos de personas. Los expertos científicos han dicho que pasarán al menos 3.000 años para que el área se vuelva segura, mientras que otros creen que esto es demasiado optimista. Se cree que el sitio del reactor no volverá a ser habitable durante al menos 20.000 años, según un informe del 2016. ¿Qué ocurrió en Chernóbil? Tan grave es la situación, tal como he leído en estas notas. Vamos a consultar a nuestras foristas en la mañana de hoy. En Almanza. Buenos días y buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en el foro de esta mañana. Y en la ciudad de Moscú está una amiga ya del programa, como lo es la socióloga e historiadora rusa Elena Bogush. Elena, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias por la invitación.
a usted por atenderla. Le pregunto a la doctora Bilbao, ¿qué ocurrió en Chernóbil hace 37 años? Me vais a perdonar si empiezo, en primer lugar, por agradecer al programa la invitación para participar. Y en segundo lugar, me voy a tomar una licencia para poner en contexto el tema de las centrales nucleares, el tema de la energía nuclear. Y voy a hacer un brevísimo repaso a la historia. El marido de mi hermana, que vivía en Kharkov, fue enviado a través del comisariado militar a liquidar las consecuencias de la catástrofe. 500,000 de personas participaron en esta liquidación de las consecuencias de catástrofes. Lo que él estaba contando era terrible porque era joven, tenía cerca de 30 años, una persona sana que además trabajaba como minero en Donbass antes. Y, por ejemplo, ellos tenían que recoger los, ¿cómo se llaman esos elementos combustibles de reactor? Que después de la explosión estaban tirados por todas partes. Entonces, sin ninguna defensa, sin ninguna ropa especial, etcétera, los estaban recogiendo. Él contaba que les decían, pueden estar ahí 10 minutos y correr. Entonces, pocos años después murió y a nadie le importaba. En Ucrania, como mi familia vivía en Kharkov en esta época, había bastante gente que trabajaba en Chernóbil, en esta zona, mucho más gente que participaba en liquidar las consecuencias de esta catástrofe y no querían reconocer que las enfermedades de ellos son las consecuencias del trabajo en esta zona peligrosa. Porque en mi familia todos preguntaban por qué un hombre joven de repente empieza a desmayarse, a caer, etcétera, etcétera. Entonces era no solamente el problema de él, sino, repito, el problema de 500,000 de personas que trabajaban en esto. Entonces, esto quiere decir que el país para nada estaba preparado para un accidente de esta índole. No quería reconocerlo y no quería hacer nada para ayudar a la gente que sufrió. Solamente cuando se dieron cuenta, cuando todo el mundo se indignó de que el gobierno de la Unión Soviética quiere ocultar las consecuencias de esta catástrofe, cerca de 100,000 de personas que vivían en la ciudad cerca de la central nuclear y en los alrededores fueron evacuados y trasladados a otras partes. Pero tomó mucho tiempo poco a poco reconocer que muchas cosas están mal. Gracias, Elena, la historiadora Elena Bogush desde Moscú. Vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso, me gustaría mucho si la doctora Aurora Bilbao puede describirnos esas secuelas, esas consecuencias que tuvieron los familiares de la profesora Bogush. Es decir, el daño que produce esta contaminación nuclear. Pero lo hacemos al regreso, por favor. Nuestro foro de hoy, hashtag Chernóbil 37 años después. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Regresemos a nuestro foro, hashtag Chernóbil 37 años después, con la historiadora Elena Bogush en Moscú y la doctora Aurora Bilbao en Almanza, Castilla-La Mancha. Doctora Bilbao, me gustaría comenzar con usted. Escuchó las descripciones que nos dio la profesora Bogush sobre sus familiares, ¿verdad? ¿Qué les ocurrió a estos familiares? Gente joven. Me oigo un poquito mal. Me oye un poquito mal, a ver si ahora me oye un poquito mejor.
soy yo la que tiene problemas de audición, ¡Ay! que a cierta edad ya. Así que, pero si se acerca un poquito más al micrófono, me habla un poco más alto, Bueno, se lo agradezco en el alma. a ver, Daniel, el operador aquí, ¿de qué manera nos puede oír? ¿Escuchó usted, Aurora, lo que nos describió la profesora Bogusch con sus familiares, lo que sufrieron allí en Chernóbil, verdad? Como médico, ¿qué les ocurrió a estas personas? A ver, el problema de la radiactividad es que ni se ve, ni se huele, ni se oye, ni se palpa. Y siempre ha estado inmersa en un mundo oscuro, en un mundo secreto, en un mundo clandestino. Nunca se ha hablado con transparencia del tema nuclear, jamás. Si a eso le añadimos que algunas de las consecuencias de la exposición a las radiaciones ionizantes de los organismos vivos del cuerpo humano toman su tiempo, en concreto los cánceres pueden tardar en aparecer hasta 30, 40 o incluso 50 años tras la exposición. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hemos visto todavía todo lo que vamos a ver y todas las consecuencias que Chernóbil va a traer sobre la población. No lo hemos visto. Otra de las consecuencias que se toma su tiempo, lógicamente, son los efectos a nivel teratogénico. Se pueden saltar alguna generación sin que suceda nada, pero a la siguiente aparece una alteración. Y estamos hablando de que cada generación en términos genéticos son 30 años. Conclusión, no hemos visto nada de lo que todavía vamos a ver. Pero sin duda, también las cifras no han sido dadas con corrección por los organismos que debieran de haberlas dado. Ni la Agencia Internacional de Energía Atómica de Viena, ni incluso la OMS, ni organismos que presumiblemente tienen que defendernos, han sido lo suficientemente honestos. Pero lo que es evidente es que murieron muchísimas personas. En el momento 134 de los bomberos que intervinieron sufrieron hospitalización con el síndrome más grave por contaminación radiactiva, que es el síndrome de irradiación aguda, que permite vivir 3 días, una semana. De ellos, de estos 134 bomberos, murieron 28. De los cánceres inducidos por la radiación, no podemos decir con certeza, porque todavía van a aparecer. Y con respecto a los liquidadores, que se habla de que unos 600.000, pues Elena lo ha descrito muy bien, toda la tragedia de esas personas. La asociación a la que yo pertenezco, la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, por cierto, Premio Nobel de la Paz en 1985. ¡Qué bien! Enhorabuena. Sí. Y pues ha hecho un informe que habla de que entre 50.000 y 100.000 liquidadores murieron hasta el año 2006. Y desde luego, entre 500.000 y 900.000 liquidadores han quedado inválidos. Los liquidadores, ya ha explicado Elena muy bien, que fueron las personas que voluntaria o forzadamente fueron a intentar descontaminar como pudieron con los medios que contaron aquello. Lo que sí está claro es que hay las víctimas mortales infantiles en Europa por cáncer han sido de 5.000. Entonces, bueno, ¿qué vamos a decir? Las cifras no son creíbles. Queremos que se haga un estudio neutral, sin que intervengan las presiones y los intereses. Hablaba sí. Voy a pasarle la palabra a
Estaba hablando la doctora Aurora Bilbao. Ella es especialista en el tema nuclear. Vamos a Moscú y le pregunto a la historiadora Elena Bogusch, profesora, ¿qué es Chernóbil hoy por hoy? ¿En qué condiciones se encuentra Chernóbil? Mire, ahora esta zona está conservada, supuestamente allí no vive nadie, etcétera. A pesar de esto, de vez en cuando aparecen algunos reportajes de algunas aldeas, etcétera, donde siguen viviendo los viejos con sus animalitos, etcétera, que no quieren salir. Además, desde Kiev siempre se hacían las excursiones a Chernóbil, a la zona de Chernóbil. Hay una agencia turística que organiza las excursiones a esta zona. Bueno, ahora yo vi página de esta agencia, la última excursión fue pocos días antes de que empezó la guerra. Pero antes de esto decían que sí, que ir ahí por un día no es peligroso, que no es tanta la radiación y mucha gente decía que sí impacta mucho porque es una ciudad abandonada, los edificios vacíos, donde ya están creciendo los árboles, etcétera, etcétera. Y esto da alguna imagen de la dimensión de esta catástrofe. Y además yo les quiero agradecer porque están recordando esta catástrofe porque, bueno, yo recuerdo todo bien porque esto mm, afectó a mi familia, pero yo veo que en la prensa rusa, por ejemplo, hoy no hay mucha información, ya nadie quiere recordar esto. Leo, profesora Elena, las declaraciones de hoy de Zelensky allá en Kiev. Hace 37 años el accidente de la central nuclear de Chernóbil dejó una herida inmensa en todo el mundo. Debemos hacer todo lo posible para evitar que el Estado terrorista, Rusia, utilice las instalaciones de energía nuclear para hacer chantaje a Ucrania y al mundo. ¿De qué está hablando el presidente Zelensky, Elena? Mira, me parece que el presidente Zelensky tiene toda la razón, porque sí, esta catástrofe fue en Ucrania, Chernóbil queda muy cerca de Kiev y en Ucrania hay 6 centrales nucleares, una de ellas está en Zaporozhye o Zaporizhzhia en ucraniano, y fue atacada, fue ocupada por las tropas rusas al inicio de la guerra. Y yo pienso que es un hecho sumamente peligroso estar combatiendo, estar disparando, bombardeando a una central nuclear. Eso la verdad que no me cabe en la cabeza. Y yo recuerdo que en estos días yo lo discutía con algún amigo que me decía tranquilamente, ay, pero no importa, pero no te preocupes, que los reactores nucleares tienen una tremenda defensa, etcétera, etcétera. Yo, bueno, dije, no, perdón, pero parece que eres ignorante en este sentido. Y me da pena que mucha gente hasta ahora no se da cuenta de lo peligroso, del peligro que tienen las armas nucleares, las centrales nucleares, etcétera, etcétera. Elena, le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta mañana. Pero quédese para que la doctora Bilbao cierre. Aurora, le voy a dejar a usted la palabra para cerrar este foro. ¿Es cierto que se puede ir un día a Chernóbil de turista y no va a pasar nada? ¿Y qué impresión le merece a usted este testimonio que nos ha dejado la profesora Elena Bogusch? Aurora. Bueno, me merece el más profundo respeto y mi solidaridad. Y me hace replantearme de nuevo que la energía nuclear ni es más barata, ni es porque no tiene en cuenta la tragedia humana que puede costar,
ni es más eficiente, ni es más segura, porque no hay ningún argumento científico que garantice la seguridad de las centrales. Las centrales nucleares existen solo porque existen las armas nucleares y para que existan las armas nucleares. El día que las armas nucleares dejen de ser útiles, esperemos que muy pronto, pues entonces las centrales nucleares desaparecerán. Y entonces empezaremos a vivir otra era y daremos cerrojazo a la era nuclear que tantas tragedias nos ha causado. O sea que desde aquí, desde mi corazón, no a la energía nuclear. Nunca. Doctora Bilbao, le agradezco inmensamente sus palabras, además dichas con tanta firmeza y convicción y con tanta propiedad. Muchísimas gracias, Aurora. A ustedes. Y a la profesora Bogush, Elena, allá en Moscú. Elena, si pudiese, le daría un abrazo muy cálido y fuerte, muy, muy solidario. Gracias, igualmente. Gracias a usted por habernos acompañado. Elena Bogush, socióloga e historiadora desde Moscú, y Aurora Bilbao, doctora en medicina, experta en los temas de plutonio, coordinadora de la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, Premio Nobel de la Paz en 1985-86. El reloj indica en este momento 10:20 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. 10:23 de la mañana. El caso de conspiración sediciosa contra el antiguo líder de Proud Boys, Enrique Tarrio, y 4 lugartenientes ha pasado a manos ya del jurado. Esto después de decenas de testigos durante más de 3 meses en uno de los casos más graves surgidos del ataque del 6 de enero del 2021 al Capitolio en la ciudad de Washington. ¿Qué viene ahora? Vamos a Washington. Allí en la línea telefónica está Rafael Bernal de The Hill. Rafael, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, un gusto como siempre. A ver, ¿qué viene ahora en este juicio a The Proud Boys? Pues como lo dijiste, finalmente es las deliberaciones del jurado. El jurado tiene que decidir, como en cualquier asunto penal en este país, si están convencidos, más allá de cualquier duda razonable, que Tarrio y sus 4 lugartenientes básicamente cometieron un acto de traición, de como conspiración sediciosa, que es un poco diferente el tipo penal al de traición, pero es básicamente un acto de tratar de sublevar el orden constitucional en los Estados Unidos. Bueno, por eso se fue a una guerra a mediados del siglo XIX, ¿no? Una guerra cruenta y terrible. A ver, ¿y qué le puede esperar a Tarrio y sus 4 lugartenientes? Bueno, si los encuentran culpables, ahí obviamente los tendrán que sentenciar. Es un máximo, parece, de 10 años en la cárcel, según la ley federal, pero realmente es un caso más mediático. No me imaginaría que el castigo fuera el mismo de haber logrado iniciar una guerra civil como la del siglo XIX. Finalmente, a pesar de que a todas luces fue un incidente violento, fue un incidente trágico para la democracia de Estados Unidos, fue un incidente aislado, y ellos acusan
para bien o para mal, en su defensa acusan más bien al expresidente Trump de ser el que incitó esta violencia, y ellos dicen que trataron de detenerla. Es difícil de comprobar eso, es difícil de creerles, pero el jurado tiene la última palabra en eso, y finalmente va a tener algún efecto sobre la campaña presidencial, donde el presidente Trump obviamente fue el primer candidato, digamos, de renombre en lanzar su campaña. Te iba a preguntar precisamente eso, ¿de qué manera puede esto impactar en el caso del expresidente Trump, que por otra parte tiene, como había previsto Ann Applebaum, tiene juicios por todas partes, ¿no? Ahora hay hasta el juicio por una violación en un probador de ropa en una tienda en Nueva York. ¿De qué manera le puede afectar, Rafael? Pues ese juicio, por ejemplo, el de la acusación de una posible violación, es un juicio civil, igual que el juicio estatal en Nueva York es un juicio civil. Hay investigaciones en contra del presidente Trump relacionados a los hechos del 6 de enero, las investigaciones del fiscal especial del Departamento de Justicia. Todos los asuntos que van ante un juzgado que estén relacionados a los mismos hechos, crean evidencia para asuntos relacionados a esos hechos, sean de Trump o sean de otras personas que estén acusadas también relacionadas a los hechos del 6 de enero. Eso quiere decir que si eventualmente el Departamento de Justicia le levanta cargos al expresidente Trump relacionado a los hechos del 6 de enero, lo que se habló en este juicio y lo que se comprobó y lo que decidió el jurado o no decidió el jurado que era verdad, se puede usar como evidencia. Entonces ahí eso puede ser un peligro para él, y bueno, obviamente el lado político, que si los encuentran culpables van a poder los oponentes del expresidente Trump, sobre todo el presidente Biden, usar eso, decir, bueno, finalmente se cometió un acto de conspiración sediciosa bajo la presidencia del expresidente Trump, y usar eso para atraer a sus votantes. Ya lo veo. Rafael, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Un gusto. Rafael Bernal de The Hill, desde la ciudad de Washington, donde, por cierto, en este momento el presidente Biden está recibiendo al presidente surcoreano en una visita de Estado con mucha pompa, boato, desfiles militares. ¿Qué tienes allí, Floralicia? Sí, el presidente ha dado la bienvenida el presidente Biden al presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, a la Casa Blanca, con toda la pompa, como lo estabas describiendo, César, hace un rato. Es una reunión que se considera por algunos de alto riesgo en medio de las continuas provocaciones de Corea del Norte. Los líderes están listos para anunciar un nuevo acuerdo clave que fortalece la disuasión extendida, una política de Estados Unidos que utiliza toda la gama de capacidades militares para defender a sus aliados, con nuevos compromisos junto con Corea del Sur en respuesta a las amenazas nucleares de Corea del Norte, incluido el despliegue de un submarino balístico nuclear. Los funcionarios dejaron en claro que estos activos no estarán estacionados de forma permanente y que no hay ningún plan para desplegar armas nucleares tácticas en la península de Corea. Lo que vemos ahora es lo que son las declaraciones de cada uno de los líderes frente a un grupo de periodistas. La parada militar, que es como han desfilado soldados vestidos a la usanza del siglo XVIII, y es una parada militar muy, muy vistosa. Tiene sentido si lo vemos desde esa perspectiva que acabas de comentar, Floralicia, porque es decir, estamos militarmente del lado de Corea del Sur ante las amenazas de Corea del Norte. Así es. Muchísimas gracias. El reloj indica en este momento 10:30 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio. Establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes transitar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento. Las abogadas del
del escritorio Canero Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración laboral, familiar y humanitarias, entre otras, suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y la posterior ciudadanía. Se comprometen, y así lo han hecho con todos sus clientes, a lograr los objetivos de cada uno de sus clientes en particular. Anota este teléfono, 305-579-9218. Repito, 305-579-9218 o escribe a inmigraya@canerofadul.com. Canero Fadul, Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. El brote de sarampión en Samoa Americana se declara emergencia de salud pública. Hay 32 casos confirmados y probables en territorio estadounidense. Claro, es territorio estadounidense, pero esto está al otro lado del océano. Samoa está en Oceanía y, a ver, aquí tengo un mapa. Está entre Fiji y bastante lejos, está como equidistante de Nueva Zelanda y de Australia. Pero ¿cuán grave es que se declare una emergencia por sarampión? En la línea telefónica, aquí en la ciudad de Miami, está la médico epidemióloga, la doctora Dadilia Garcés. Dadilia, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, César. ¿Cuán grave es un caso como este brote de sarampión? Mira, esto tiene dos connotaciones importantes. Es grave en el sentido de que en un momento en que tenemos vacunas para prevenir brotes de sarampión, sobre todo en niños, que son los que se están afectando en estos momentos, estos 32 casos, el caso confirmado y los 32 casos probables, son niños. Es algo alarmante, sobre todo en una zona del mundo que es Samoa, donde la tasa de mortalidad llegó a ser muy alta, inclusive en el 2019, cuando la tasa de vacunación llegó a ser muy baja, lamentablemente después de que ocurrió un error al administrar la vacuna en 2 niños que produjo la muerte, y los padres se mostraron muy renuentes a vacunarlos. En aquel momento, en el 2019, se extendió el número de casos a más de miles y hubo más de 80 fallecidos. Es por eso que se han disparado las alarmas en estos momentos para empezar a tomar las medidas necesarias para evitar repetir estos resultados tan fatales que pasaron hace 4 años. A ver, ¿qué puede ocurrir en este momento si no se toman esas medidas urgentes, Dadilia? Tenemos que recordar que las Samoas son islas y las islas tienden a tener en contra que los contagios son mucho más rápidos porque obviamente el territorio es mucho más limitado. Al ser niños, esto indica de que el que estés en la escuela puede aumentar el número de contagios. El sarampión es altamente contagioso y es una enfermedad que cuando, por ejemplo, se hospitaliza un paciente, se hospitaliza con medidas de prevención para transmisión aérea de enfermedades, porque puede durar la gotita de saliva, el virus inclusive minutos, y algunas personas dicen que hasta horas en el aire. Así que eso permite que la transmisión sea mucho más rápida y sobre todo de que puede ser letal en muchos de ellos. Sobre todo si son niños menores de 2 años, la tasa de mortalidad aumenta muchísimo más. Y ya basado en una experiencia tan reciente, no se quiere tomar el riesgo de que esto vuelva a ocurrir, de que se expanda rápidamente dentro de la población y puedan ocurrir estos fallecimientos. ¿Qué es el sarampión, Dadilia, como enfermedad? El sarampión es una enfermedad viral que, como expliqué anteriormente, se transmite por las gotitas de saliva, puede quedar de manera aérea por un largo rato y suele presentarse generalmente con fiebres muy altas inicialmente, después de 7 a 14 días de incubación, fiebre muy alta, se puede presentar como si fuera un resfriado común, pero algo que llama la atención es que la fiebre puede llegar hasta 40 grados. Puede durar 2 o 3 días con fiebre y al tercer día con fiebre empiezas a tener el brote, la erupción en la piel que comienza en cara, sobre todo en la parte de donde comienza el cabello y se extiende al resto del cuerpo. Generalmente es lo que llamamos un brote fino porque no se tiende a palpar
es bastante plano. Pero la fiebre puede llegar a continuar y esto se llega a complicar lamentablemente en personas susceptibles, en pulmonía, en neumonía o puede llegar a una encefalitis. Hasta encefalitis puede producir. Correcto. Muy bien. Y habías comentado la renuencia de padres a vacunar a los niños, lo cual nos hace recordar mucho la discusión que tuvimos en los tiempos de la pandemia por el COVID. ¿Por qué se da esto, Dadilia? Mira, generalmente ha ocurrido una gran campaña de desinformación sobre las vacunas. Hubo un estudio hace más de 20 años que estaba muy viciado, que indicó que las vacunas producían el autismo. Y esto ha llevado a muchos padres a negarse a vacunar a los niños desde ese momento. Se ha desmentido de varias maneras de que esto no es así, de que el estudio no se hizo correctamente, que estaba lleno de errores, pero ya el daño está hecho. Por otro lado, en Samoa ocurrió, como mencioné anteriormente, un incidente que causó un impacto gravísimo en lo que se refiere a la confianza en las vacunas. Y no fue la vacuna, fue el proceso. 2 enfermeras por error mezclaron la vacuna con un anestésico y lo aplicaron en niños muy pequeños. Obviamente esto produjo un paro respiratorio y los niños fallecieron. Esto creó un pánico generalizado en la población de Samoa, que de por sí ya traía una tasa de vacunación muy baja, que era el 74%, pasó en ese transcurso de 2 años a un 34%. Es decir, que el riesgo de contagio es muy alto en esa población. Muy bien. Dadilia, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Dadilia Garcés es médico infectólogo aquí en Miami. Samoa está en mitad del Pacífico Sur. La capital es Pago Pago, hablo de la Samoa americana, que es territorio de Estados Unidos, y está un tanto al sur de Hawái, equidistante, vaya usted, eso es inmensidad del océano, equidistante a Nueva Zelanda y a Australia. Y siguiendo en temas de salud, ayer la Organización Mundial de la Salud dijo que existe un alto riesgo de peligro biológico en la capital de Sudán, Jartum. Esto después de que los combatientes tomaron el Laboratorio Nacional de Salud Pública. Ahora no está claro de qué lado ha tomado el control del laboratorio en medio de la guerra, en los 2 sectores del ejército que se están enfrentando. Este laboratorio almacena patógenos precisamente del sarampión, poliomielitis y cólera. A la Organización Mundial de la Salud le preocupa que los técnicos del laboratorio no hayan podido contener de manera segura el material biológico y las sustancias disponibles. Un experto dijo que si estalla una pelea en el laboratorio, podría convertirse en una bomba de gérmenes. El reloj indica en este momento 10:40 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Y hablemos ahora de la monstrua. ¿Qué es la monstrua? La monstrua es una historia de intolerancias que toca la fibra e invita a la reflexión. La monstrua, a través de un texto de enorme altura dramática estructurado en un único personaje, va contando fragmentos de su vida y profundiza en sus sentimientos y emociones para develar que esta mujer es un ser humano más. Y ese ser humano que va a encarnar la monstrua es nada menos que nuestra muy querida y admirada actriz Gladys Ibarra. Vamos hasta Londres para conversar con Gladys. Gladys, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Buenas tardes por aquí. Mira, yo estoy tan emocionada, cariño, con este contacto, porque esto es como devolvernos en unos minutitos, bueno, una realidad que nosotros vivíamos antes,
bueno, con tu voz, imagínate, con tu voz y uno promocionando sus trabajos actorales. Muchísimas gracias por esta llamada. ¿Qué es la monstrua? Muchísimas gracias. ¿Qué es la monstrua, Gledys? Mira, la monstrua es, primero que nada, yo te voy a hablar desde mi sentir como actriz. Ajá. Es una maravilla de texto con el que yo me encontré hace 3 años. Y comenzó a ejercer en mí esa especie de repulsión, pero a la vez fascinación, que nos ocurre a los actores, que tú dices, pero ¿por qué yo estoy tan empeñada en navegar por la oscuridad de esta mujer? ¿Qué es lo que me pasa con esta mujer que es el personaje pues que desarrolla toda la obra, que es Cornelia? Y pues sí, es que yo sabía que en algún momento Cornelia yo tenía que prestarle, ya era inminente que yo tenía que prestarle mi cuerpo, mis ojos, mis manos para darle vida. Necesitaba saber realmente qué era lo que pasaba con ella a través de eso, de contar su historia. La monstrua es una historia de los rechazados, una más, una de tantas. La historia de una mujer que por no entrar en los cánones de belleza, los aceptados, digamos, por el mundo supuestamente decente, comienza a contar cuál fue su única opción para que ella pudiera ganarse el sustento y cómo son las vicisitudes de alguien que es rechazado socialmente, y cuáles son esos dolores y qué es lo que tiene que atravesar para tratar de encajar con ese mundo, y cuánto lo logra y cuánto no, y cuánto logra en el amor y cuánto no, y cuánto le duele eso. Es una historia realmente que es un grito desde la entraña, no de una mujer barbuda de un circo. Ocurre desde nuestras escuelas, César, con los niños que son rechazados por cualquier cosa, hasta las molestias laborales, pues lamentablemente pareciera que no, porque ya hemos evolucionado, se supone, pero es algo del día a día. ¿Y se desarrolla en dónde se desarrolla la historia? Se desarrolla ¿Y en qué tiempo? En el camerino de un circo, porque es la mujer barbuda de un circo. Entonces es toda su preparación antes de salir a su show, y va contando lo que le ha pasado desde su más temprana niñez hasta el momento que está contando, pues digamos, hasta esa actualidad en el que ya está a punto de salir al show. ¿Cuándo y dónde vas a presentar La Monstrua, Gledys? Mira, tenemos una única presentación el 10 de mayo en el Teatro Amaya a las 9 de la noche, César. Pues es una oportunidad hermosa que yo invito a la gente que está escuchando tu programa a acompañarnos en este viaje, porque la verdad es que, mira, no es solamente una experiencia para el que se sienta en la butaca, que uno como actor necesita de esa energía, porque justamente lo que viene de allí, una cosa que potencia lo que tú estás trayendo al escenario, sino que también es un viaje para mí agarrada de la mano de la gente que está en la butaca. Entonces yo les pido a la gente que está en Madrid y que está escuchando tu programa, que sé que son muchos, que esta única presentación, bueno, esta única oportunidad no se la pierdan, porque de verdad que me encantaría ver el teatro lleno. Tú sabes que Zapata, tú lo debes recordar, es una cosa muy conocida entre los actores venezolanos, que Zapata en sus presentaciones siempre decía que a él le preguntaban que cuál era el teatro favorito de él, que si le gustaba el isabelino, de comedia, que era lo que más le gustaba, y él decía literalmente: lo que me gusta es el teatro lleno. Así será. La Monstrua, Sí, el 10 de mayo en el Teatro Amaya en Madrid, con la actuación de
Gledys Ibarra, la producción de Carolina Rincón y la dirección de Rosana Hernández. Muchísimo éxito te deseamos, Gledys. Muchísimas gracias, César. Gracias inmensas por eso. Y bueno, espero en algún momento que tú y todo tu equipo pudieran disfrutar de la pieza. Así será. Ojalá. Cuando te, Bueno, cuando te acerques por amén, aquí. cariño. Cuando te acerques por Amén, acá. cariño. Gledys Ibarra. Son las 10:50 de la mañana. Fe y Alegría celebra 68 años trabajando por la educación en Venezuela y queremos invitarte a apoyarlos comprando su rifa anual de manera virtual. Quienes quieren participar y están fuera de Venezuela deben ingresar a www.rifa.feyalegría.org. Repito, www.rifa.feyalegría.org y allí pueden comprar sus tickets. Con tu aporte, colaboras directamente con la educación de más de 115,000 estudiantes de las escuelas de Fe y Alegría. Como los premios solo estarán disponibles en Venezuela, si resultas ganador puedes donarlos a familiares o amigos o directamente a Fe y Alegría. Abre tu corazón, participa de la rifa desde cualquier lugar donde te encuentres a través, repito, de www.rifa.feyalegría.org. Fe y Alegría. Son las 10:51. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y cuáles son ya las noticias para cerrar, Floralicia? Pensé que se te había olvidado mi nombre. No, chica, que estoy haciendo varias cosas a la vez. Está bien. Bueno, aquí te tengo esta, César, y tiene que ver con esta crisis que se está presentando en Colombia. El presidente del Senado colombiano, Roy Barreras, pidió hoy que se respete la institucionalidad después de que el jefe de Estado, Gustavo Petro, pidiera la renuncia a todos sus ministros y planteara que el gobierno se declare en emergencia para lograr los cambios propuestos. Dijo Barreras, en esta hora de crisis lo que hay que hacer es aferrarse a las instituciones. Cualquier cosa por fuera de las instituciones es inestable. Recordemos que Barreras había sido aliado de Petro pues en el pasado, y también Barreras, el senador, reconoció que hay una genuina voluntad del presidente de mejorar las condiciones sociales del país, pero advirtió, ojo, que los cambios deben hacerse de manera concertada y no de forma unilateral. Agregó, convocar a la agitación en las calles no va a resolver los problemas reales. Los campesinos, los obreros, los desempleados necesitan soluciones, no agitación. Y esto va en relación al acalorado discurso que dio Petro ayer, en donde dijo, la invitación a un pacto social para el cambio ha sido rechazada. Quienes se han enriquecido con el uso del dinero público no se han dado cuenta que la sociedad demanda sus derechos y que eso implica el diálogo y el pacto. Y añadió, la coalición política pactada como mayoría ha terminado, de lo que responsabilizó entonces a los presidentes del Partido Liberal, Conservador y de la U, que se oponen a la reforma de salud que él ha venido planteando. Y estamos hablando de un gobierno que está todavía muy joven. ¿Eh? Sí. Ya. Eso junto al pacto histórico integraban la alianza del gobierno colombiano. Ya. Gracias, Floralicia. Hoy, aparte del Día Internacional de la Recordación del Desastre de Chernóbil, es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Es el Día de la Visibilidad Lésbica. Se celebra cada 26 de abril en diversas partes del mundo como una forma de exigir igualdad de derechos para las lesbianas. Existen variaciones en fechas en algunos países de América Latina. Y además, mira cómo se nos pasó por alto esto, Laura, es el Día Internacional del Humor. Cada 26 de abril se celebra el Día Internacional del Humor para conmemorar el lado cómico, risueño o ridículo de las cosas. Sí, aquí está, lo estoy leyendo de aquí, pero se nos pasó por alto hacer algo. Con el humor. Claro. Esta tarde, hoy se están cumpliendo, en 1905 nació Raúl Leoni, presidente de Venezuela entre 1964 y 1969.
Y hoy se va a presentar el libro Raúl Leoni, Democracia en la Tormenta. Se va a presentar en el American Museum of the Cuban Diaspora. Eso está en 1200 Coral Way, Miami 33145, y les esperamos allí a las 5 de la tarde. Raúl Leoni, Democracia en la Tormenta. Y ya son las 10:55 de la mañana. Y así nos vamos por el día de hoy. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.